Desde el Centro de Conferencias de la Manzana del Templo en Salt Lake City, esta es la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con oradores seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se lleva a cabo como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Thomas S. Monson, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Les damos la bienvenida a la cuarta sesión de la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Gordon B. Hinckley, que preside la conferencia, me ha pedido a mí, el hermano Monson, que dirija esta sesión. Saludamos a los que nos siguen a través de radio, televisión, internet o vía satélite. Y agradecemos a los propietarios y operadores de las instalaciones que transmiten esta conferencia. Reconocemos la presencia de líderes de los ámbitos del gobierno, de educación y de la comunidad que nos acompañan. La música de esta sesión será ofrecida por el Coro del Tabernáculo bajo la dirección de Craig Jessup y Mac Wilberg, con Richard Elliott al órgano. El coro dio comienzo a esta sesión cantando "Qué firmes cimientos", y ahora nos deleitará con el himno "Tengo gozo en mi alma hoy". La primera oración será ofrecida entonces por el elder Walter F. González, de los 70. Y luego el coro cantará "Qué hermosos son los mensajeros". That glows in any earthly sky, for
Our dear Father in heaven, Nuestro amado Padre que estás en los cielos, inclinamos nuestras cabezas ante ti para expresar gratitud, gratitud por las muchas bendiciones que hemos recibido de tu mano, gratitud por la maravillosa música que acabamos de escuchar. También nos sentimos agradecidos por estar aquí hoy para recibir las enseñanzas del Evangelio, el Evangelio de tu Hijo, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Estamos sumamente agradecidos de estar a los pies de la primera presidencia y el quórum de los 12. Estamos especialmente agradecidos en nuestros corazones por el presidente Hinckley. Oramos a favor de él y de su familia. También estamos agradecidos por la tecnología que nos permite llegar a nuestros hermanos y hermanas donde sea que se han congregado para ver la conferencia. Pedimos por aquellos que nos dirigirán la palabra hoy, para que puedan transmitir el mensaje. También pedimos por todos nosotros, para que no solo podamos escuchar, sino también sentir las enseñanzas y que podamos actuar según ellas. Sea tu voluntad en todas las cosas, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente James E. Faust, segundo consejero de la primera presidencia. Acto seguido, nos hablarán los élderes L. Tom Perry, del Quórum de los 12 Apóstoles, y Dennis E. Simons, de los 70. Después, el coro y la congregación cantarán el himno número 39, Jehová sé nuestra guía. Tras el himno, nos dirigirá la palabra la hermana Julie Beck, primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes. Presidente Faust. Mis queridos hermanos, hermanas y amigos, los saludo con el espíritu de hermandad y amor. Vivimos en la maravillosa época de la informática. La cantidad de información que se envía a través del correo electrónico, el fax, los teléfonos celulares y otros medios es formidable y excesiva. El volumen es tan vasto que es fácil perder un mensaje esencial. Y esas son pérdidas que pueden tener consecuencias graves. Por ejemplo, en tiempos de guerra, la pérdida de mensajes entre comandantes y soldados del frente ha dado como resultado gran confusión y muchas bajas. En la Primera Guerra Mundial, el Batallón 308 de Infantería recibió la orden de ir al frente en un intento desesperado por tomar a cualquier precio una parte del bosque de Argona. La batalla fue tan encarnizada que las tropas de apoyo de los flancos derecho e izquierdo emprendieron la retirada y el batallón quedó aislado y rodeado por el enemigo. Debido a que el cuartel general perdió la comunicación con ellos, se dio a este el nombre de Batallón Perdido. El batallón se comunicaba con el cuartel general por medio de palomas mensajeras, pero tan pronto como las palomas levantaban el vuelo, el enemigo las mataba. As soon as these pigeons were released, they were shot down by the opposing forces. La misma artillería del batallón perdido, sin saber dónde estaba, abrió fuego sobre ellos mismos, causando numerosas bajas, y quedó sin alimentos y sin agua, pero resistió y no se rindió a pesar de sus grandes pérdidas. Por fin, una de las palomas, llamada Cherami, aunque herida, logró llegar hasta el cuartel general, llevando el mensaje que indicaba la posición del batallón. Los sobrevivientes fueron rescatados gracias a un mensaje crucial que llegó a destino. En cualquier momento en que perdamos mensajes importantes, habrá serias consecuencias, especialmente si esos mensajes provienen de Dios. A lo largo de la historia, Él ha enviado mensajes de diversas maneras. Moisés estaba pastoreando las ovejas de su suegro en el desierto, cuando se encontró con una llama de fuego en medio de la zarza. El hecho de que la zarza no se consumía despertó su curiosidad y quiso saber el porqué. Al volverse para mirar, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios había determinado hablar con Moisés desde una zarza ardiente. Le dijo que tenía una obra para él, que era la de sacar de Egipto a los hijos de Israel y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. La palabra del Señor vino solo una vez de una zarza que estaba en llamas, pero no se consumía. El profeta Elías tuvo una experiencia diferente. Él esperó mientras Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto.
y tras el terremoto un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Los mensajes se manifiestan por lo general por medio de ese silbo apacible y delicado, que nos habla a todos a través de las Escrituras, los profetas modernos y la revelación personal. A veces no queremos escuchar los mensajes de Dios. Por ejemplo, la palabra de Dios llamó a Jonás para que fuera a Nínive a proclamar el arrepentimiento. Pero él no hizo caso del mensaje y huyó a Jope, donde para escapar de la presencia del Señor abordó un barco para ir a Tarsis. No obstante, el Señor hizo que se desatara una fuerte tempestad. Los marineros se asustaron y trataron de apaciguar al Señor y echaron a Jonás al mar. Un gran pez lo tragó. Estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Jonás oró pidiendo perdón y liberación. Y el pez lo vomitó, echándolo a tierra. La segunda vez que el Señor le habló, él escuchó su voz y fue a Nínive a llamar a la gente al arrepentimiento. Algunos quizás necesitemos algo extraordinario como la experiencia de la zarza ardiente para despertar nuestros sentidos. En tal caso, la naturaleza esencial de un elemento, una persona, una situación, un objeto, se percibe súbitamente. Entendemos que ello representa la inspiración, la capacidad de percibir por inspiración los elementos comunes y corrientes de la vida con su verdadero significado. Es un don especial. Muchas personas no reciben inspiración porque el gran poder de Dios puede parecer pequeño al entendimiento de los hombres, o porque estos tienden a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo. A una edad temprana, aprendí que cualquiera de nosotros puede recibir inspiración. Al principio de la escuela secundaria tenía una clase muy difícil en la cual no entendía la mayor parte de lo que se enseñaba. Un día el profesor me hizo una pregunta y no la entendí, cuanto menos la respuesta. Pero de pronto se me ocurrió la contestación. No sé cómo, y se la dije al profesor. Era correcta, pero yo sabía que no provenía de mí. Así que, ¿cómo reconocemos la inspiración cuando la recibimos? Enos dijo, y mientras así me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí, la voz del Señor de nuevo penetró mi mente. La voz del Espíritu de revelación no tiene que ser audible, pero nos da una confirmación divina a través de nuestros pensamientos e impresiones. Como dice en Doctrina y Convenios, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Debemos cultivar la sensibilidad para escuchar esa voz divina. La primera radio que tuve fue un receptor de cristal. Era muy difícil sintonizarla en la frecuencia de una estación en particular. Literalmente tenía que rozar con el fino alambre receptor la superficie del áspero cristal para encontrar el punto exacto. Una diminuta muesca o punto en el cristal, que era la que recibía la señal. Apenas 1 milímetro hacia cualquiera de los 2 lados de ese punto se perdía la señal y solo recibía una estática discordante. Al cabo del tiempo, con paciencia y perseverancia, buena vista y pulso firme, aprendí a encontrar ese punto en el cristal con relativa facilidad. Lo mismo sucede con la inspiración. Debemos estar sintonizados con la inspiración de Dios y eliminar la estática discordante. Tenemos que esforzarnos por lograr esa sintonía. La mayoría de nosotros necesita mucho tiempo para conseguirla.
Cuando hacía poco tiempo que me habían llamado como autoridad general, el presidente Marion G. Romney, que tenía entonces 70 y tantos años, nos dijo: yo sé cuándo obro dirigido por el Espíritu y cuándo no. La capacidad de reconocer cuándo nos guía el Espíritu es un don supremo. Si hablamos en términos de la comunicación moderna, los radioreceptores de cristal nos ayudaron a salir de la edad del oscurantismo en materia de comunicaciones. Con la tecnología avanzada utilizamos teléfonos celulares para comunicarnos la mayor parte del tiempo. Sin embargo, a veces hay puntos muertos en los que la señal falla para el celular. Esto sucede cuando el teléfono se usa en un túnel o cañón, o cuando hay otra interferencia. Lo mismo sucede con la comunicación divina. La voz, aunque suave y apacible, es sumamente poderosa y a través de todas las cosas susurra y penetra. Pero como me pasaba con el viejo radioreceptor de cristal, el mensaje puede estar allí, pero no lo escuchamos. Quizá hay elementos en nuestra vida que nos impidan oírlo porque hemos dejado de sentir. Muchas veces nos ponemos en un punto muerto espiritual, en lugares y condiciones que bloquean los mensajes divinos. Algunos de esos puntos muertos pueden ser el enojo, la pornografía, la transgresión, el egoísmo y otras situaciones que ofenden al espíritu. Los mensajes vienen a nosotros en forma individual y directa de una fuente divina y por medio de nuestros oficiales que presiden en la iglesia. También de gran importancia, los mensajes procedentes de nuestros padres y abuelos. Los mensajes de los padres quizás no se deseen, pero con la experiencia y con el paso del tiempo nos damos cuenta de que lo recibimos de nuestro padre y nuestra madre son mensajes de amor. La obediencia a los consejos de los padres es una forma de cumplir el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Uno de los mensajes que muchas personas pierden en nuestros días es la palabra del Señor que nos manda a conservarnos sin mancha del mundo. Se nos dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, y que la razón de ello es que a tal grado han puesto su corazón en las cosas de este mundo. El mensaje trascendental del Salvador en el Sermón del Monte tiene para nosotros la importancia de una zarza ardiente. Buscad primeramente edificar el reino de Dios y establecer su justicia. Es preciso que ese mensaje penetre en nuestro corazón y nuestra mente. Al aceptarlo, estamos estableciendo nuestra postura personal en esta vida. La asistencia regular al templo nos ayudará a procurar constantemente edificar el reino de Dios. Nunca han tenido tantas personas acceso a las sagradas casas del Señor como ahora, que hay 117 templos en el mundo. Otro mensaje muy importante es la necesidad de fortalecer y salvaguardar nuestras familias. Son demasiadas las familias que desintegran. Esta penosa tendencia trae aparejada una serie interminable de consecuencias. La felicidad en el matrimonio comienza con el marido y la mujer conviviendo con amor, bondad, respeto mutuo y andando recta y humildemente delante del Señor. Esa felicidad depende de la fidelidad a todos los votos y convenios. Cuando la familia se deshace, sea cual sea la causa, los padres deben esforzarse especialmente por sostener y ayudar a los miembros inocentes que la componen. Otro mensaje esencial es que seamos honrados con el Señor, con nosotros mismos y con los demás. Debemos pagar honradamente el diezmo, vivir de acuerdo con nuestros ingresos y ahorrar para tiempos de escasez. La deuda es una esclavitud porque el que toma prestado es siervo del que presta. A veces es necesario tener una deuda, como para comprar una casa o costearse una carrera. El consejo del Señor al respecto es: paga la deuda que has contraído, líbrate de la servidumbre.
Dios nos da mensajes de instrucción o de aliento con objeto de capacitarnos para hacer su voluntad. Muchas veces lo hace a fin de prepararnos para una tarea determinada. Ese fue el caso de Moisés y el mensaje que provino de la zarza ardiente. Debemos mantener nuestra vida en orden para que cuando recibamos esa clase de mensajes, diciéndonos qué quiere el Señor que hagamos, podamos responder. Es preciso que nos aseguremos de estar en situación de reconocerlo y llevarlo a cabo. En esta época en que nos bombardean con mensajes de tantas procedencias, tanto profanos como espirituales, ¿cómo podemos determinar cuáles son los más importantes para nosotros? Sugiero que nos fijemos en el origen que tienen y en el que los motiva. El Señor nos ha dado una guía por medio del profeta Alma. Todo lo que es bueno viene de Dios, y todo lo que es malo del diablo procede. Debemos esforzarnos por ser dignos a fin de no perdernos los mensajes profundos que provienen de Dios. Al fin y al cabo, estos mensajes contienen la suma total del Evangelio de Jesucristo. He tenido el gran privilegio de conocer y relacionarme con más de la mitad de los presidentes que ha tenido la Iglesia desde el profeta José Smith. Conocí al presidente Herbert J. Grant cuando yo era presbítero. Sentí amor por él, así como lo he sentido por todos los presidentes desde entonces. Siempre he querido vivir en armonía con sus consejos. En los 9 años que el presidente Monson y yo hemos prestado servicio como consejeros del presidente Gordon B. Hinckley, he llegado a saber y a sentir absolutamente y sin duda alguna que el presidente Hinckley es el presidente y profeta inspirado para nuestra época. Testifico que él ha sabido y ha recibido y continuará recibiendo la voluntad del Señor para su pueblo y para el mundo entero. Siempre debemos estar atentos y hacer caso a los mensajes proféticos que provienen de aquel que es el actual presidente de la Iglesia. Que podamos hacerlo, lo ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Al contemplar detenidamente el mundo actual, se hace cada vez más evidente que Satanás se esmera sin respiro a fin de esclavizar las almas de los hombres. Su blanco principal es la unidad fundamental de la sociedad, la familia. Durante las últimas décadas, Satanás ha hecho una campaña agresiva para denigrar a esa organización, la más básica e importante de todas. Su éxito se vuelve cada vez más obvio, y a diario se ven, reportan y escuchan hechos desalentadores que tienen que ver con el desmoronamiento de la familia. A medida que ésta se deteriora, presenciamos los terribles efectos de dicho deterioro en nuestra sociedad: delitos, problemas de comportamiento, pobreza, consumo de drogas, etc. A mi modo de ver, la mira telescópica de Satanás apunta a los esposos y padres. Por ejemplo, los medios de comunicación actuales lanzan ataques despiadados de burla y menosprecio a los maridos, a los padres y a las funciones que Dios ha dado a estos. Tal vez sea útil refutar con las Escrituras la forma en que los medios de comunicación presentan a los maridos y a los padres, porque en ellas tenemos excelentes modelos a seguir. En el Nuevo Testamento alcanzamos a vislumbrar destellos de la relación del hijo con su padre. Uno de los destellos más vivos es el relato de lo ocurrido en el huerto momentos antes de la traición. Y puesto Jesús de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En Éxodo, contamos con el ejemplo de Jetro, el suegro de Moisés, que se encontraba observando cómo su yerno gobernaba a Israel.
Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. A continuación, Jetro enseñó a Moisés cómo delegar responsabilidad al llamar a hombres capaces y temerosos de Dios para que ellos juzgaran en Israel. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así, aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. En el libro de Mormón tenemos el relato de Alma hijo, el cual se contaba entre los rebeldes que obraban toda clase de iniquidad. Alma padre oró con mucha fe que su hijo fuera traído al conocimiento de la verdad, una oración que fue contestada de manera muy especial. Ahora bien, aconteció que mientras se ocupaba en destruir la iglesia de Dios, se le apareció el ángel del Señor y descendió como en una nube y les habló como con voz de trueno. Y tan grande fue su asombro que cayeron por tierra y no comprendieron las palabras que les habló. Sin embargo, clamó otra vez diciendo, Alma, levántate y acércate, pues ¿por qué persigues tú a la iglesia de Dios? Porque el Señor ha dicho, esta es mi iglesia, y yo la estableceré, y nada la hará caer sino la transgresión de mi pueblo. Y dijo además el ángel, He aquí, el Señor ha oído las oraciones de su pueblo, y también las oraciones de su siervo Alma, que es tu padre, porque él ha orado con mucha fe en cuanto a ti, para que seas traído al conocimiento de la verdad. Por tanto, con este fin he venido, para convencerte del poder y la autoridad de Dios, para que las oraciones de sus siervos sean contestadas según su fe. Cuando Alma hijo se recobró de esta experiencia, ya no era el mismo. Satanás, como parte de su plan para destruir a la familia, procura reducir la función del padre. La falta de la influencia positiva del padre en el hogar se nota en el incremento de violencia entre los jóvenes, los delitos juveniles, el aumento de pobreza y la falta de seguridad económica. La familia necesita del padre a modo de ancla. No cabe duda que a estas alturas, tras siglos de experiencia, deberíamos haber aprendido que la familia proporciona el fundamento más estable y seguro para la sociedad y que es básica en la preparación de los jóvenes para sus responsabilidades futuras. Ya deberíamos haber aprendido que los estilos de estructuras familiares alternativas no han funcionado ni jamás lo harán. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles lo afirmaron claramente en La familia, una proclamación para el mundo. Nosotros, la primera presidencia y el consejo de los 12 apóstoles, de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, solemnemente proclamamos que el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios, y que la familia es la parte central del plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija espiritual de padres celestiales y, como tal, cada uno tiene una naturaleza y un destino divinos. El ser hombre o mujer es una característica esencial de la identidad y el propósito eternos de los seres humanos en la vida premortal, mortal y eterna. El primer mandamiento que Dios les dio a Adán y a Eva tenía que ver con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres.
Declaramos que el mandamiento que Dios dio a sus hijos de multiplicarse y henchir la tierra permanece inalterable. También declaramos que Dios ha mandado que los sagrados poderes de la procreación se deben utilizar solo entre el hombre y la mujer legítimamente casados. Por designio divino, el padre debe presidir sobre la familia con amor y rectitud y tiene la responsabilidad de protegerla y de proveerle las cosas necesarias de la vida. La responsabilidad primordial de la madre es criar a los hijos. En estas responsabilidades sagradas, el padre y la madre, como iguales, están obligados a ayudarse mutuamente. Advertimos a las personas que violan los convenios de castidad, que abusan de su cónyuge o de sus hijos, o que no cumplen con sus responsabilidades familiares, que un día deberán responder ante Dios. Aún más, advertimos que la desintegración de la familia traerá sobre el individuo, las comunidades y las naciones las calamidades predichas por los profetas antiguos y modernos. En vista de advertencias tan urgentes sobre el futuro de los hijos de nuestro Padre Celestial, las madres y los padres deben asegurarse de que estén siguiendo las indicaciones del Señor sobre cómo edificar familias eternas. Para los padres, la pregunta es, ¿qué espera el Señor que hagamos? Una vez establecida una familia, las funciones del padre incluyen lo siguiente. Primero, el padre es el cabeza de familia. La paternidad es liderazgo, el liderazgo más importante. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Padre, con la ayuda, el consejo y el aliento de tu compañera eterna, tú presides en el hogar. No se trata de que tú seas más digno o estés mejor preparado, sino que tiene que ver con una asignación divina. El liderazgo en los hogares debe incluir dirigir a la familia al adorar. Tú presides cuando la familia se sienta a la mesa y cuando hace la oración familiar. Presides la noche de hogar y, con la guía del Espíritu del Señor, te aseguras de que tus hijos reciban la enseñanza adecuada de principios correctos. Tu responsabilidad principal consiste en brindar dirección a la vida familiar. Ofreces bendiciones de padre. Tomas parte activa en el establecimiento de reglas y disciplina familiares. Como director de tu hogar, haces planes y te sacrificas para lograr las bendiciones de una familia unida y feliz. A fin de convertir esto en una hermosa realidad, toda tu vida debe girar alrededor de la familia. Como aconsejó el presidente Joseph F. Smith, hermanos, en el hogar son demasiado limitados la devoción religiosa, el amor y el temor de Dios. La mundanería, el egoísmo, la indiferencia y la falta de referencia en la familia son excesivos. De lo contrario, no existirían tan abundantemente alrededor. De manera que es el hogar lo que debe reformarse. Hoy, mañana, procuren efectuar un cambio en su hogar. Recuerden que en sus funciones de líderes de sus familias tienen a sus esposas por compañeras. Como enseñó el presidente Hinckley, en esta iglesia el hombre no camina delante de su esposa ni detrás de ella, sino al lado de ella. Son mutuamente iguales. Desde el principio, Dios ha indicado a la humanidad que el matrimonio debe juntar a marido y mujer en unión. Por eso en la familia no hay presidente ni vicepresidenta. Ambos integrantes de la pareja trabajan juntos eternamente por el bien de la familia. Al encabezar, guiar y dirigir a su familia, se unen en palabra, obra y acción. Se encuentran en igualdad de condiciones y así, juntos y unánimes, avanzan en la planificación y organización de los asuntos familiares. Segundo, el padre es maestro. El consejo del presidente Joseph F. Smith se aplica hoy. No dejen a sus hijos en manos de especialistas, sino instrúyanlos por su propio precepto y ejemplo. Sean ustedes mismos especialistas de la verdad. Cuando reconoces la importancia de enseñar a tus hijos, te vuelves humilde, ya que inmediatamente comprendes que solo puedes lograrlo por medio del precepto y del ejemplo. No puedes ser de una manera y enseñar con eficacia lo contrario. Debes vivir, estudiar y orar para lograr la constante compañía del Espíritu Santo. Debes purificarte y organizar tu vida de tal modo que tu ejemplo y dirección reflejen la luz del Evangelio de Jesucristo. Debes planificar tu día según la guía recibida del Espíritu del Señor.
buscando afanosamente tanto tu bienestar como el de tu familia, antes de que las otras preocupaciones enceguezcan el cuidado que debes brindar a las primeras. Tal como los profetas vivientes nos han enseñado, ningún éxito en la vida puede compensar el fracaso en el hogar. Tercero, el padre es la fuente de sustento temporal. El presidente Ezra Taft Benson lo expresó con claridad. El Señor le ha dado al hombre la responsabilidad de proporcionar el sustento a su familia, de tal manera que la esposa pueda cumplir con su función de madre en el hogar. A veces la madre trabaja fuera de la casa animada por su marido, e incluso ante la insistencia de él por las conveniencias que puede comprar el dinero extra. En esos casos, hermanos, no solo que sufrirá la familia, sino que el progreso espiritual de cada uno se verá detenido. Padres, por decreto divino, ustedes han de encabezar a sus familias. Tal responsabilidad es seria, y debido a que es eterna, es la más importante que jamás asumirán. Denle a la familia la prioridad de vida. Es la parte de sus vidas que perdurará más allá de la tumba. Testifico que la siguiente declaración es verdadera. La posición de los hombres dentro de la familia, especialmente los que poseen el sacerdocio de Melquisedec, es de suma importancia y se la debe reconocer y guardar en el orden y con la autoridad que Dios confirió al varón cuando lo colocó a la cabeza del hogar. No hay autoridad más alta en los asuntos relacionados con la organización familiar que la del padre, especialmente cuando preside esa organización un hombre que posee el sacerdocio mayor. El orden patriarcal es de origen divino y continuará a través de esta vida y de la eternidad. De modo que existe una razón particular por la que hombres, mujeres y niños deben entender este orden y esta autoridad en los hogares del pueblo de Dios y procurar convertirlo en lo que Dios tuvo por objeto que fuese, una habitación y preparación para la exaltación más elevada de sus hijos. En el hogar, la autoridad presidente siempre se confiere al padre, y no hay otra más primordial que esta en todos los asuntos del hogar y de la familia. Ahora bien, no identifiqué varias de las citas que presenté, y lo hice a propósito, pero las fuentes aparecerán en notas al pie de la edición de mayo de la revista Liaona. Les invito a estudiar dichas fuentes cuando repasen los mensajes de esta conferencia. Sin duda, esa magnífica revista debería estar en todo hogar para que el espíritu de esta conferencia perdure todo el año mediante las páginas de nuestras publicaciones. Prestemos atención a la voz de los profetas quienes, desde el principio de los tiempos, nos han amonestado acerca de la importancia de los padres en el hogar. Tomemos una determinación más plena de cumplir con los deberes y responsabilidades que el Señor nos ha dado como padres en Sion. Tal es mi humilde plegaria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando era jovencito, volví un día a casa después de un torneo de básquetbol del 8º grado escolar demasiado desilusionado y confuso. No sé por qué perdimos. Yo tenía fe de que íbamos a ganar, me quejé con mi madre. Ahora me doy cuenta de que no sabía entonces lo que es la fe. La fe no es bravuconería, no es solo un deseo, ni solo una esperanza. La verdadera fe es fe en el Señor Jesucristo, es la confianza y seguridad en Él que llevan a la persona a seguirlo. Hace muchos siglos, Daniel y sus jóvenes compañeros se vieron de pronto lanzados de su lugar seguro al mundo, a un mundo extraño y amenazante. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego rehusaron inclinarse ante la estatua de oro que había construido Nabucodonosor para adorarla, este furioso le dijo que si no lo hacían, se les echaría en un horno ardiente y agregó: ¿Y qué Dios será aquel que os libere de mis manos? Los tres jóvenes respondieron de inmediato y con confianza:
He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tus manos, oh Rey, nos librará. Esas palabras reflejan la clase de fe que yo tenía cuando estaba en octavo grado, pero entonces ellos demostraron que comprendían a la perfección lo que la fe es, al decir, y si no, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esa es una declaración de verdadera fe. Ellos sabían que podían confiar en Dios, aun cuando las cosas no salieran de acuerdo con sus esperanzas. Sabían que la fe es algo más que un asentimiento mental, más que el simple reconocimiento de que Dios vive. La fe es confianza total en Él. La fe es creer que aunque no lo comprendamos todo, Él lo comprende. Es saber que aunque nuestro poder es limitado, el suyo no lo es. La fe en Jesucristo consiste en una completa confianza en Él. Sadrach, Mesach y Abednego sabían que siempre podían confiar en Él, porque conocían su plan y sabían que Él no cambia. Sabían como nosotros sabemos que la mortalidad no es un capricho de la naturaleza, sino un breve segmento del gran plan de nuestro amoroso Padre Celestial para hacer posible que nosotros, sus hijos e hijas, alcancemos las mismas bendiciones de las que Él disfruta, si estamos dispuestos. Sabían como nosotros sabemos que en nuestra vida premortal Él nos enseñó el propósito de la condición mortal. Haremos una tierra sobre la cual éstos puedan morar, y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Ahí está bien claro. Es una prueba. El mundo es un lugar probatorio para hombres y mujeres mortales. Si comprendemos que todo es una prueba administrada por nuestro Padre Celestial que quiere que confiemos en Él y le permitamos ayudarnos, lo veremos todo con mayor claridad. Su obra y su gloria, nos dijo Él, es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Él ya ha alcanzado la condición de Dios. Su único objetivo ahora es ayudarnos, habilitarnos para regresar con Él y ser como Él es, y llevar eternamente la clase de vida que Él lleva. Por saber todo eso, no fue difícil para aquellos 3 jóvenes hebreos tomar esa decisión. Seguirían a Dios, tendrían fe en Él y Él los libraría. Y si no, ya sabemos el resto de la historia. El Señor nos ha dado el albedrío, el derecho y la responsabilidad de decidir. Él nos prueba permitiéndonos que tengamos dificultades y nos asegura que no permitirá que seamos tentados más allá de nuestra capacidad de resistir. Pero debemos comprender que las grandes dificultades forman grandes hombres. No buscamos las tribulaciones, pero si reaccionamos con fe, el Señor nos fortalece. Los "y si no" pueden convertirse en extraordinarias bendiciones. El apóstol Pablo aprendió esa importante lección y declaró después de décadas de un dedicado servicio misional: nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. El Salvador le había asegurado al apóstol lo siguiente: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A eso Pablo respondió: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y al enfrentar sus dificultades a la manera del Señor, la fe de Pablo aumentó. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Por su gran fe, a Abraham se le prometió una posteridad más numerosa que las estrellas del cielo y que tendría esa posteridad por medio de Isaac.
Pero Abraham obedeció inmediatamente al mandato del Señor, porque Dios cumpliría su promesa. Y si no era de la manera que Abraham lo esperaba, de todos modos confiaba en Él completamente. El hombre logra cosas maravillosas confiando en el Señor y obedeciendo sus mandamientos, y ejerciendo la fe, aun cuando no sepa cómo lo va a formar el Señor. Por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Y siguen otros. Por la fe conquistaron reinos, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas. No obstante, en medio de todos esos resultados gloriosos en los que confiaban y esperaban los participantes, siempre existieron los «y si no». Otros experimentaron vituperios y azotes, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, pobres, angustiados, maltratados, proveyendo Dios cosas mejores para ellos mediante sus padecimientos, porque sin padecimientos no podían ser perfeccionados. Nuestras escrituras y nuestra historia están repletas de relatos de grandes hombres y mujeres de Dios que creían que Él los libraría. Y si no, demostraron que igual confiaban y eran leales. Él tiene poder para hacerlo, pero la prueba es nuestra. ¿Qué espera el Señor de nosotros con respecto a nuestras dificultades? Espera que hagamos todo lo que podamos, y Él hará el resto. Nefi dijo que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Debemos tener la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. Nuestro Dios nos librará del ridículo y de la persecución. Y si no, de las enfermedades y dolencias. Y si no, de la soledad, de la depresión y el temor. Y si no, de amenazas, de acusaciones e inseguridad. Y si no, Él nos librará de la muerte o de daños de nuestros seres queridos. Y si no, confiaremos en el Señor. Nuestro Dios hará que recibamos justicia y equidad. Y si no, Él se asegurará de que se nos ame y reconozca. Y si no, se nos dará un cónyuge perfecto y tendremos hijos íntegros y obedientes. Pero si no, tendremos fe en el Señor Jesucristo, sabiendo que si hacemos todo lo que podamos a su tiempo y a su manera, seremos librados y recibiremos todo lo que Él tiene. Y lo testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta es la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
A menudo he oído a mi padre describir a mi madre como una mujer con corazón de madre, lo cual es cierto. Su influencia maternal la han sentido centenares o miles de personas, dado que ella ha refinado al máximo su función de madre. Su testimonio del Evangelio de Jesucristo y la clara percepción de su identidad y propósito han guiado su vida. Ella tardó más que la mayoría de las mujeres en conocer al que sería su marido, pero antes de casarse, dedicó su vida a progresar. Aunque era poco común en su tiempo, prosiguió estudios universitarios y era una destacada profesional. Después de casarse, los hijos llegaron en rápida sucesión y en unos años era una madre de una familia numerosa. Todo el conocimiento que había adquirido, todas sus facultades, dones naturales y preparación, los invirtió en una organización que no tenía límites terrenales. Como hija de Dios, fiel a sus convenios, se había preparado toda la vida para la maternidad. ¿Qué es tener corazón de madre y cómo se obtiene? Se aprenden algunas de esas cualidades en las Escrituras. Parafrasearé Proverbios. Mujer con corazón de madre, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Con voluntad trabaja con sus manos y planta viña del fruto de sus manos. Alarga su mano al pobre, fuerza y honor son su vestidura. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. La mujer con corazón de madre tiene un testimonio del Evangelio restaurado y lo enseña con convicción, guarda los convenios que ha hecho en los santos templos, comparte sus talentos y conocimientos con generosidad, adquiere toda la instrucción posible, elevando su intelecto y su espíritu para enseñar lo que aprenda a las generaciones futuras. Si tiene hijos, es una buena madre que observa y enseña las normas de conducta en conformidad con las enseñanzas de los profetas vivientes. Enseña a sus hijos a orar y a andar rectamente delante del Señor. En lugar de prestar oídos a las opiniones y a las verdades parciales del mundo, sabe que las normas del Evangelio se basan en verdades eternas e invariables. Cree que la responsabilidad primordial de criar a sus hijos es una responsabilidad sagrada, fundamental y digna. Alimentarlos físicamente es tan honroso como alimentarlos espiritualmente. Ella no se cansa de hacer lo bueno y se deleita en servir a su familia, puesto que sabe que de las cosas pequeñas proceden las grandes. Cuánto anhelo que toda niña y toda mujer tengan un testimonio de su potencial eterno de ser madres si guardan sus convenios terrenales. Cada una es una hija amada, espiritual de padres celestiales, y como tal, cada una tiene un destino divino. Como hijas espirituales de Dios, las mujeres recibieron sus primeras lecciones en el mundo de los espíritus y fueron preparadas para venir a la tierra. Se hallaban entre los nobles y grandes que se regocijaban por la creación de la tierra, porque se les daría un cuerpo y serían probadas en una esfera terrenal. Desearon trabajar junto a hombres justos a fin de alcanzar las metas eternas que ninguno podría alcanzar por sí solo. La función de la mujer no comenzó en la tierra y no termina aquí. La mujer que valora la maternidad en la tierra la valorará en el mundo venidero, porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Al cultivar un corazón de madre, cada niña y mujer se prepara para su misión divina y eterna de maternidad. Cualquier principio de inteligencia que logre en esta vida se levantará con ella en la resurrección. Y si en esta vida una persona adquiere más conocimiento e inteligencia que otra, por medio de su diligencia y obediencia, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. He visto que algunas de los más auténticos corazones de madre laten en el pecho de mujeres que no criarán a hijos propios en esta tierra, pero saben que todas las cosas tienen que acontecer en su hora
y que están poniendo los cimientos de una gran obra. Al guardar sus convenios, invierten en un gran y prestigioso futuro porque saben que quienes guarden su segundo estado les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Hace poco estuve en un parque donde conocí a un grupo de mujeres con corazón de madre. Eran mujeres jóvenes y fieles a sus convenios, inteligentes y con títulos universitarios. Dedicaban ahora sus muchos dones a proyectar la cena para aquel día, a compartir ideas sobre el cuidado de la casa. Enseñaban a los niños de 2 años a ser amables unos con otros, calmaban a los bebés, consolaban a los pequeños que se quejaban y les enjugaban las lágrimas. Pregunté a una de ellas cómo pudo trasladar esos talentos a la función de madre. Ella me respondió: sé quién soy y lo que debo hacer. Todo lo demás deriva de eso. Esa joven madre edificará la fe y el carácter en la próxima generación con una oración familiar a la vez, una sesión de estudio de las Escrituras, un libro leído en voz alta, una canción, una comida familiar tras otra. Ella desempeña una gran obra y sabe que herencia de Jehová son los hijos y bienaventurada la mujer que llena su aljaba de ellos. Ella sabe que la influencia de una mujer recta que persevera día tras día es más perdurable, mucho más poderosa y más prestigiosa que cualquier puesto o institución terrenales inventados por el hombre. Entiende que, si es digna, tiene el potencial de ser bendecida como Rebeca de antaño, de llegar a ser madre de millares de millares. Las mujeres que tienen corazón de madre saben que ya sea que la maternidad llegue temprano o tarde, ya sea que sean bendecidas con su aljaba llena de hijos aquí en la vida o no, ya sea que sean solteras, casadas o que estén solas a cargo de sus hijos, en los santos templos son investidas con poder de lo alto y que con esa investidura reciben las bendiciones prometidas y las creen y las aceptan. Toda niña y toda mujer que hace y guarda convenios puede tener corazón de madre. No hay límite para lo que ella puede lograr. Las mujeres justas han cambiado el rumbo de la historia y continuarán haciéndolo, y su influencia se extenderá y crecerá a lo largo de las eternidades. Cuán agradecida estoy al Señor por confiar a las mujeres la divina misión de la maternidad. Al igual que la madre Eva, me regocijo por saber esto. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora tendremos el placer de escuchar al presidente Boyd K. Packer, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles. Tras sus palabras, el coro cantará el himno Yo sé que vive mi Señor, con la solista Liriel Domiciano. Acto seguido, tendremos el privilegio de escuchar al presidente Gordon B. Hinckley, nuestro amado profeta, que será el último orador de esta sesión de la conferencia. Después de las palabras del presidente Hinckley, el coro cantará Con fe en cada paso, y la última oración será ofrecida por el elder James M. Dunn, de los 70. La última sesión de esta conferencia comenzará a las 2 de la tarde, hora de Salt Lake City. Presidente Packer. Hace unas semanas, nuestro hijo menor con su esposa e hijos fueron a vernos a casa. El primero que salió del coche fue nuestro nieto de 2 años, que fue corriendo hacia mí con los bracitos abiertos y gritando, «¡Abelo, Abelo, Abelo!». Cuando me abrazaba las piernas, contemplé su carita sonriente y sus grandes e inocentes ojos y pensé, ¿qué clase de mundo le espera? Durante un momento sentí angustia, ese temor del futuro que tantos padres nos dicen sentir. Por todas partes, a donde vamos, padres y madres se preocupan por el futuro de sus hijos en este mundo tan turbulento. Pero entonces me sobrevino un sentimiento de confianza y mi temor del futuro se desvaneció.
el espíritu que guía y consuela, con el que en la iglesia estamos tan familiarizados, trajo a mi memoria lo que yo ya sabía. El temor del futuro se esfumó. Ese pequeñito de 2 años y ojos vivarachos tendrá una vida buena, una vida muy buena, y también sus hijos y sus nietos, aun cuando vivirán en un mundo lleno de mucha maldad. Presenciarán muchos acontecimientos durante su vida, algunos de los cuales pondrán a prueba su valentía y aumentarán su fe. Pero si buscan con oración, ayuda y orientación, se les dará poder para vencer lo adverso. No se permitirá que esas tribulaciones obstaculicen su progreso, sino que éstas les servirán para llegar a adquirir mayor conocimiento. Como abuelo y como uno de los 12, les daré algunos consejos, algunas advertencias y mucho aliento. Podría hacerlo mucho mejor si la abuela de mis nietos, mi esposa durante 57 años, estuviera aquí, a mi lado. Las madres saben mucho más acerca de la vida que los padres, pero haré lo mejor que pueda. Vivimos en tiempos peligrosamente difíciles y no tememos el futuro. Los valores morales que estabilizaron a la humanidad en los tiempos pasados se están echando por tierra. No debemos pasar por alto las palabras de Moroni cuando vio nuestra época y dijo: «Despertad a un conocimiento de vuestra terrible situación». No podemos tomar con ligereza esta advertencia del Libro de Mormón. El Señor, en su grande e infinita bondad, bendice y hace prosperar a aquellos que en Él ponen su confianza, haciendo todas las cosas para el bienestar y felicidad de su pueblo. Sí, entonces es la ocasión en que endurecen sus corazones y se olvidan del Señor su Dios y huellan con los pies al santo, sí, y esto a causa de su comodidad y su extrema prosperidad. Y así vemos que, excepto que el Señor castigue a su pueblo con muchas aflicciones, sí, a menos que lo visite con muerte y con terror, y con hambre, y con toda clase de pestilencias, no se acuerda de él. ¿Se han fijado en la palabra terror de esa profética advertencia del Libro de Mormón? Los valores morales de los cuales depende nuestra civilización descienden en espiral a un ritmo cada vez más rápido. No obstante, no temo el futuro. La Primera Guerra Mundial terminó solo 6 años antes de que yo naciera. Para los que entonces éramos niños, los efectos de la guerra estaban presentes en todas partes. La Segunda Guerra Mundial estalló solo 15 años después y ya comenzaban a ocurrir sucesos amenazantes. Teníamos las mismas inquietudes que muchos de ustedes tienen hoy. Nos preguntábamos qué nos reservaría el futuro en un mundo inestable. Cuando yo era niño, aparecían casos de enfermedades infantiles en todas partes. Cuando alguien tenía varicela, sarampión o paperas, el inspector de salud visitaba la casa y colocaba un letrero que decía «cuarentena» en el porche o en una ventana para advertir a la gente que no se acercase. En las familias grandes como la nuestra, esas enfermedades se presentaban en serie, puesto que uno de los niños contagiaba al otro, por lo que el cartel estaba allí muchas semanas. No podíamos ponernos barreras dentro de casa ni quedarnos escondidos para evitar esos espantosos contagios. No teníamos más que ir al colegio, al empleo y a la iglesia, a la vida. 2 de mis hermanas cayeron gravemente enfermas de sarampión. Al principio parecieron recuperarse, pero pocas semanas después, al mirar nuestra madre por la ventana, vio a Adele, la menor de las 2, apoyada contra el columpio o la hamaca. Estaba desfallecida y débil de fiebre. Era fiebre reumática, una complicación que surgió del sarampión. La otra hermana también tuvo esa fiebre. Fue poco lo que pudo hacerse, y a pesar de todas las oraciones de mis padres, Adele falleció, tenía 8 años.
Aunque Nona, 2 años mayor que Adele, se recuperó, fue delicada de salud la mayor parte de su vida. Cuando yo estaba en el 6º grado de la escuela, la maestra leyó un artículo sobre una madre de familia que, al enterarse de que los hijos de la vecina tenían varicela, como existía la probabilidad de que sus mismos hijos la contrajesen, quizás uno tras otro, decidió acabar con ello de una vez. Por tanto, mandó a sus hijos a jugar con los niños de los vecinos para exponerlos al contagio y así ponerle punto final. Imagínense el horror de esa mujer cuando fue el médico y le hizo saber que no era la varicela, sino que los niños tenían viruela. Lo mejor que había que hacer en ese entonces y lo que hoy debemos hacer es evitar los lugares en los que haya peligro de contagio físico o espiritual. No es una gran preocupación que nuestros nietos vayan a contraer el sarampión, puesto que se les ha inoculado la vacuna. Si bien en una gran parte del mundo el sarampión casi se ha erradicado, la vacuna aún es indispensable para salvar a los niños de la muerte. Con dinero generosamente obsequiado por santos de los últimos días, hace poco la Iglesia ha donado $1 millón a un esfuerzo conjunto por vacunar a niños de África contra el sarampión. Por $1, un niño es protegido. Hoy en día, los padres se inquietan por las enfermedades morales y espirituales, de las cuales pueden surgir espantosas complicaciones si se abandonan las normas y los valores morales. Todos debemos tomar medidas de protección. Con las vacunas adecuadas, el organismo queda protegido de enfermedades. También podemos proteger a nuestros hijos de las enfermedades morales y espirituales. El vocablo inocular consta de 2 partes. In, que es estar dentro, y oculare, que quiere decir ojo para ver. Cuando a los niños se los bautiza y se los confirma, se les pone un ojo dentro de ellos, es decir, el inefable don del Espíritu Santo. Con la restauración del Evangelio se recibió autoridad para conferir este don. El libro de Mormón nos da la clave. Los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Deleitaos en las palabras de Cristo, porque he aquí, las palabras de Cristo os dirán, y también dirán a vuestros hijos todas las cosas que debéis hacer. Si ustedes los aceptan con la mente y les dan cabida en el corazón, el conocimiento del Evangelio restaurado y el testimonio de Jesucristo inmunizará espiritualmente a sus hijos. Hay un hecho muy cierto y muy claro. El lugar más seguro y la mejor protección de las enfermedades morales y espirituales los constituyen el hogar y la familia estables. Esto siempre ha sido cierto y será cierto para siempre. Debemos conservar eso en primer lugar en la mente. Las Escrituras hablan de tomar el escudo de la fe y el Señor dice, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados. Donde mejor se fabrica ese escudo de la fe es en la industria casera. Si bien ese escudo se puede pulir en las clases de la iglesia y en las actividades de ella, debe confeccionarse en casa y a la medida de cada persona. El Señor ha dicho, tomad sobre vosotros toda mi armadura para que podáis resistir el día malo. Después de haber hecho todo, a fin de que podáis persistir. Nuestros jóvenes son en muchos aspectos mucho más fuertes y mejores de lo que fuimos nosotros. Ni ellos ni nosotros debemos tener miedo de lo que está por delante. Den ánimo a nuestros jóvenes. Ellos no tienen por qué vivir atemorizados. El tiempo es lo contrario de la fe. El miedo es lo contrario de la fe. Aunque no podemos borrar la maldad, podemos cultivar jóvenes santos de los últimos días espiritualmente alimentados e inmunizados contra las influencias malignas. Como abuelo, que ha vivido largo tiempo, les aconsejo tener fe. Permanezcan cerca de la iglesia y conserven a sus hijos cerca de ella. En la época de Alma,
La predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. Sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. El estudio de las doctrinas del Evangelio mejorará la conducta más rápido de lo que el estudio del comportamiento mejorará el comportamiento. Busquen la felicidad en las cosas habituales y conserven el sentido del humor. Nona se repuso del sarampión y de la fiebre reumática y vivió lo suficiente para sacar provecho de una intervención quirúrgica de corazón abierto y disfrutar de años de mejor salud. Cuando le comentaban de sus renovadas energías, ella decía: es cierto, tengo un motor nuevo en mi vieja máquina. Conserven el sentido del humor. No tengan miedo de traer hijos al mundo. Hemos hecho convenio de proporcionar cuerpos físicos para que espíritus ingresen en la vida terrenal. Los niños son el futuro de la iglesia restaurada. Pongan su casa en orden. Si la madre de familia trabaja fuera del hogar, busquen las formas de cambiar eso, aunque sea un poco. Puede que sea muy difícil hacer cambios en estos momentos, pero hagan un análisis esmerado y oren siempre. Enseguida, esperen recibir inspiración, que es revelación. Esperen la intervención del poder que les ayudará a cambiar las cosas y a su debido tiempo, para lo que sea mejor para su familia. Alma denominó el plan de salvación el gran plan de felicidad. Cada uno de nosotros ha venido a la vida terrenal para recibir un cuerpo físico y para ser probado. La vida no estará libre de dificultades y algunas de ellas serán muy duras y difíciles de soportar. Tal vez deseemos librarnos de las tribulaciones de la vida, pero eso sería contrario al gran plan de felicidad, porque es preciso que haya una oposición en todas las cosas. Esas pruebas son la fuente de nuestra fortaleza. De niña inocente, la vida de mi hermana Adele fue cruelmente interrumpida por la enfermedad y el sufrimiento. Tanto ella como todos los demás que han fallecido continúan la obra del Señor al otro lado del velo. A ella no se le negará nada de lo que es esencial para su progreso eterno. También perdimos una nieta cuando era bebé. Le llamaba Emma como mi madre. Recibimos consuelo en las Escrituras. Y los niños pequeños no necesitan el arrepentimiento, ni tampoco el bautismo. Los niños pequeños viven en Cristo. Recuerden la expiación de Cristo. No se desesperen ni consideren perdidos para siempre a los que han caído ante las tentaciones de Satanás, puesto que ellos, después de haber pagado la deuda hasta el último cuadrante y tras la curación que acompaña el arrepentimiento total, recibirán una salvación. Sigan a los líderes que han sido llamados para presidirlos, pues se ha hecho la promesa: y si los de mi pueblo escuchan mi voz y la voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo, que no serán quitados de su lugar. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días seguirá adelante hasta que llene toda la tierra y el gran Jehová anuncie su obra está concluida. La Iglesia es un refugio seguro. Seremos protegidos por la justicia y consolados por la misericordia. Ninguna mano impía podrá detener el progreso de esta obra. No estamos ciegos ante las condiciones del mundo. El apóstol Pablo profetizó de tiempos peligrosos en los días postreros y nos advirtió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Isaías prometió: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. El Señor mismo nos ha alentado,
Sed de buen ánimo, pues, y no temáis, porque yo, el Señor, estoy con vosotros y os ampararé, y testificaréis de mí, sí, Jesucristo, que soy el Hijo del Dios viviente, que fui, que soy y que he de venir. En el nombre de Jesucristo. Amén.
¿No fue eso acaso espectacular? Absolutamente espectacular. Gracias, Liriel, Domiciano y al coro. Qué gran declaración de fe. Yo sé que vive mi Señor. Gracias nuevamente por esa música conmovedora. Quisiera decir en primer lugar a todos los miembros de la Iglesia y demás personas, gracias por la bondad que han extendido a mi esposa y a mí. Han sido ustedes tan gentiles y generosos. Y nos sentimos conmovidos por todo lo que hacen por nosotros. Y si a todo el mundo se le tratara como se nos trata a nosotros, sería un mundo muy diferente. Nos trataríamos unos a otros en el espíritu del Maestro, que tendió la mano para consolar y sanar. Hermanos y hermanas, ahora que el Elder Packer se ha dirigido a ustedes en calidad de abuelo, me gustaría explayar uno de los temas que él presentó. Yo también ya soy un hombre entrado en años, incluso mayor que el Elder Packer, aunque no parezca posible. He vivido ya largo tiempo. He viajado a lugares lejanos y he visto gran parte del mundo. En momentos de tranquilidad y de reflexión, me pregunto por qué hay tantas dificultades y tanto sufrimiento en casi todas partes. Nuestros días están llenos de peligros. A menudo se hace referencia a las palabras de Pablo a Timoteo. También debes saber esto, le dijo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Procede luego a describir las condiciones que iban a imperar. Creo que es sumamente obvio que en estos últimos días vivimos tiempos peligrosos que coinciden con las condiciones que Pablo describió. Pero el peligro no es algo nuevo para la familia humana. En el libro de Apocalipsis se nos dice que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Qué tiempo tan peligroso debió haber sido aquel. El Todopoderoso mismo se enfrentaba con el Hijo de la Mañana y nosotros nos encontrábamos presentes. Debió haber sido una lucha desesperadamente difícil, con una gran victoria final. En cuanto a esos tiempos de desesperación, el Señor le habló a Job desde el torbellino y dijo: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Por qué éramos felices entonces? Creo que era porque lo bueno había triunfado sobre lo malo y toda la familia humana estaba del lado del Señor. Le dimos la espalda al adversario y nos unimos a las fuerzas de Dios, y esas fuerzas salieron triunfantes. Pero habiendo tomado esa decisión, ¿por qué debemos tomarla una y otra vez después de nuestro nacimiento en la tierra? No puedo comprender por qué tantas personas han traicionado en la vida la decisión que una vez tomaron cuando se peleaba la gran guerra en los cielos. Pero es evidente que la lucha entre el bien y el mal, que dio comienzo con esa guerra, nunca ha terminado, ha seguido ininterrumpida hasta el día de hoy. Creo que nuestro Padre debe llorar porque muchos de sus hijos, a través de las épocas y de las edades, han hecho uso del albedrío que Él les dio y han elegido el camino del mal en vez del camino del bien.
El mal se manifestó en los primeros días de este mundo cuando Caín mató a Abel y fue aumentando hasta que en los días de Noé vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Le mandó a Noé que construyera un arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, serían salvas. La tierra fue limpiada, las aguas se retiraron, y se estableció de nuevo la rectitud. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la familia humana, muchos de ellos, volvieron a sus antiguas costumbres de desobediencia. Los habitantes de las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra, son ejemplos de la depravación en la que cayó el hombre. Y destruyó Dios las ciudades de la llanura con una asolación completa y total. Isaías exclamó: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Así fue con otros profetas del Antiguo Testamento, cuyo mensaje principal era la censura de la maldad. El peligro de esos tiempos no era exclusivo del viejo mundo. En el Libro de Mormón se documenta que en el hemisferio occidental los ejércitos de los jareditas lucharon hasta la muerte. Los nefitas y los lamanitas también lucharon hasta que miles murieron. Y Moroni tuvo que andar errante para proteger su vida. Su súplica final, dirigida hacia los de nuestros días, fue un llamado a la rectitud. Y otra vez quisiera exhortaros a que vinieseis a Cristo y procuraseis toda buena dádiva, y que no tocaseis el don malo ni la cosa impura. Cuando el Salvador estuvo en la tierra, estuvo haciendo bienes, pero también censuró la hipocresía de los escribas y fariseos, refiriéndose a ellos como sepulcros blanqueados. A latigazos echó del templo a los cambistas, diciendo: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ese también fue un tiempo de grandes peligros. Palestina formaba parte del Imperio Romano, que gobernaba con mano de hierro, era opresivo y lleno de maldad. Las epístolas de Pablo imploraban que hubiese fortaleza entre los seguidores de Cristo, no fuera que cayeran en los caminos del maligno. Pero al final se impuso un espíritu de apostasía. El mundo se vio envuelto en la ignorancia y la maldad, lo que resultó en lo que se conoce como la edad de las tinieblas. Isaías había predicho: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Durante siglos proliferaron las enfermedades y reinó la pobreza. Durante el siglo XIV murieron cerca de 50 millones de personas a consecuencia de la peste bubónica. ¿No fue esa una época de peligros terribles? Me pregunto cómo sobrevivió la humanidad. No obstante, de algún modo, se encendió una luz en ese largo periodo de oscuridad. La era del Renacimiento trajo consigo un brote de conocimiento, las artes y la ciencia, y se suscitó un movimiento de hombres y mujeres valientes e intrépidos que levantaron la vista al cielo en reconocimiento de Dios
y de su Hijo divino. Lo conocemos como la Reforma. Entonces, después de que muchas generaciones hubieron andado por la tierra, muchos en medio de conflictos, odio, tinieblas y maldad, llegó el grandioso nuevo día de la restauración. Aquel glorioso día comenzó con la aparición del Padre y del Hijo al joven José Smith. El alba de la dispensación del cumplimiento de los tiempos se alzó sobre el mundo. Todo lo bueno, lo bello, lo divino de todas las dispensaciones anteriores fue restaurado en ese extraordinario momento. Pero existía también la maldad. Y una manifestación de esa maldad fue la persecución, ese odio que ocasionó expulsiones y marchas obligadas en medio del invierno. Fue tal como Charles Dickens describió en las primeras líneas de su libro Historia de dos ciudades. Él dijo, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. A pesar de la gran maldad de estos tiempos, qué época tan gloriosa ha sido y sigue siendo. Ha nacido un nuevo día en la obra del Todopoderoso, obra que ha progresado, se ha fortalecido y se ha extendido por toda la tierra y ha influido para bien en la vida de millones de personas. Y eso es solo el comienzo. Ese gran despertar ha hecho también que cayese sobre el mundo un enorme torrente de conocimiento secular. Piensen en el aumento de la longevidad. Piensen en las maravillas de la medicina moderna. Es asombroso. Piensen en el fortalecimiento de la educación. Piensen en los milagrosos adelantos en los medios de transporte y de comunicación. El ingenio del hombre no tiene fin cuando el Dios de los cielos inspira y derrama luz y conocimiento. Hay aún mucho conflicto en el mundo. Hay terrible pobreza, enfermedad, odio. La crueldad del hombre para con el hombre es aún atroz. No obstante, ha ocurrido un glorioso amanecer. El sol de justicia ha venido y en sus alas traerá salvación. Dios y su Hijo amado se han revelado a sí mismos. Los conocemos, los adoramos en espíritu y en verdad. Los amamos, los honramos y deseamos hacer su voluntad. Las llaves del sacerdocio sempiterno han abierto las cerraduras de las prisiones del pasado. Ya rompe el alba de la verdad y en Sión se deja ver, tras noche de obscuridad, el día glorioso amanecer. ¿Tiempos peligrosos? Sí, son tiempos peligrosos. Pero la raza humana ha vivido en peligro desde antes de la creación de la tierra. De algún modo, en medio de la oscuridad, ha habido una luz leve, pero hermosa, que ahora, con brillo adicional, resplandece sobre el mundo. Lleva consigo el plan de felicidad de Dios para sus hijos. Lleva consigo las grandiosas e incomprensibles maravillas de la expiación del Redentor. Cuán agradecidos estamos al Dios de los cielos por el bondadoso cuidado que brinda a sus hijos, al proporcionarles a lo largo de todos los peligros de la eternidad la oportunidad de obtener la salvación y la bendición de la exaltación en su reino,
si tan solo viven en rectitud. Y esto, hermanos y hermanas, nos compromete a cumplir una grandiosa y abrumadora responsabilidad. En 1894, el presidente Wilford Woodruff dijo: "El Todopoderoso está con su pueblo. Nosotros tendremos todas las revelaciones que necesitaremos si cumplimos con nuestro deber y obedecemos los mandamientos de Dios. Mientras viva, deseo cumplir con mi deber. Deseo que los santos de los últimos días cumplan con su deber. Tenemos el santo sacerdocio. La responsabilidad de ellos es grande y poderosa. Los ojos de Dios y los de todos los santos profetas nos observan. Esta es la gran dispensación de la que se ha hablado desde el principio del mundo. Nos encontramos reunidos por el poder y el mandamiento de Dios. Estamos efectuando la obra de Dios. Llevamos a cabo nuestra misión y debemos seguir haciéndolo. Este es nuestro enorme y exigente desafío, mis hermanos y hermanas. Esta es la decisión que constantemente debemos tomar, al igual que las generaciones anteriores han tenido que elegir. Debemos preguntarnos: ¿quién sigue al Señor? Toma tu decisión. Clamamos sin temor: ¿quién sigue al Señor? ¿Comprendemos de verdad la tremenda importancia de lo que poseemos? Esta es la culminación de las generaciones del hombre, el último capítulo del panorama entero de la experiencia humana. Pero esto no nos coloca en una posición de superioridad, sino que debería llenarnos de humildad. Esto deposita en nosotros una responsabilidad ineludible de tender nuestra mano por el bienestar de todos, en el espíritu del Maestro, quien enseñó: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos dejar de lado las pretensiones de superioridad moral y elevarnos por encima de nuestros mezquinos intereses personales. Debemos hacer todo lo que sea necesario para adelantar la obra del Señor al edificar su reino en la tierra. No podemos transigir nunca sobre la doctrina que ha venido a través de la revelación, pero podemos vivir y trabajar con los demás, respetando sus creencias y admirando sus virtudes, uniendo nuestros esfuerzos para oponernos a las falsedades, los pleitos, el odio, esos peligros que desde el principio han acompañado a la humanidad. Sin renunciar a ningún elemento de nuestra doctrina, podemos ser buenos vecinos, podemos ser de ayuda, podemos ser amables y generosos. Nosotros, los de esta generación, somos la última cosecha de todo lo que nos ha antecedido. No es suficiente con solo ser conocidos como miembros de la Iglesia. Sobre nosotros descansa una solemne obligación. Aceptémosla y ofrezcámonos para llevarla a cabo. Debemos vivir como verdaderos discípulos del Cristo, con caridad hacia todos, haciendo un bien por cada mal que recibimos, enseñando por medio del ejemplo los caminos del Señor y llevando a cabo el extenso servicio que Él nos ha señalado. Que vivamos dignos del glorioso don de luz, entendimiento y verdad eterna que hemos recibido a través de los peligros del pasado. De alguna manera, de entre todos cuantos hemos vivido en la tierra, nosotros hemos nacido en este tiempo tan singular y magnífico. Seamos agradecidos y, por sobre todo, seamos fieles. Esta es mi humilde oración al dar testimonio de la veracidad de esta obra, en el nombre sagrado de Jesucristo. Amén.
Our Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, we are grateful to have been here today. estamos agradecidos de estar aquí presentes este día y por esta hora. We thank Thee Te damos gracias prophets and por profetas y apóstoles, who are alive today and quienes viven en este guide our día affairs. y que guían We're tus grateful for what asuntos. we have heard, Te damos gracias por lo que hemos escuchado y por lo que hemos visto. and we're grateful, Heavenly Father, for Y te damos gracias por esas cosas que hemos sentido. we thank Thee, Heavenly Father, for Te damos courageous, gracias mothers, por madres de valor for all y that they have hermosas, por todo lo que nos han given us, all dado that they continue to be. y todo lo que continúan siendo en nuestras vidas. We pray, Heavenly Father, that Thou forgive Te us pedimos que our faults nos and perdones transgressions. nuestras faltas y las Bless us transgresiones. that we might be better tomorrow. Bendícenos para ser mejores mañana de lo que We somos pray, Heavenly hoy. Father, that Thou wilt give us strength through Te Thy Holy pedimos que Spirit nos des fortaleza a través de to tu treat the Santo faith of our Espíritu fathers. para ser fieles a la fe de Bless nuestros us that we padres. might be honest. Bendícenos para ser Bless us that we might be honrados, kind. amables Bless us that we might be helpful. y que podamos ser de ayuda. We pray that we might be Thy Te children, pedimos que podamos ser tus hijos en verdad y en fidelidad al ser inspirados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 174 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los oradores fueron seleccionados de entre las autoridades generales y los oficiales generales de la Iglesia. La música fue ofrecida por el coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión se proporcionó como un servicio público de Bonneville Communications. Queda prohibida cualquier reproducción, grabación, transcripción u otro uso de este programa sin el debido consentimiento por escrito.